Que es el final. Es el principio y el final. Exacto. Es un capitán de un barco que viaja hacia lo desconocido, viaja hacia el polo. Llevando al doctor. Y en el camino se encuentra, primero con el doctor, después con el monstruo, o viceversa. O sea, que le cuentan los riesgos de meterse en lo desconocido. Y termina renunciando a su exploración. O sea, Frankie también está muy arriba. Mary Shelley advierte de que guarda no meterse en ciertas áreas, porque miren que terminado. Hay una novela muy mal filmada por Roger Corman, es una lástima. A mí me gustó esa película, aunque pueda ser que quede en un cine independiente como el de Corman. Sí, a mí yo la vi en un cine cuando era muy joven y me impactó. Sí, pero entre la calidad de la novela de Brian Aldiss y la película Frankenstein desencadenado. Sí, esa película. La película es muy menor. Sí, seguro. Porque la película es justamente eso. Es un tipo del futuro que viaja al pasado y se encuentra con Byron Shelley, Mary Shelley y compañía por un lado, y con el doctor Frankenstein y su monstruo por otro. Y viene de un futuro calamitoso, donde la ciencia está destruyéndolo todo, y les viene a decir a estos tipos del pasado, miren, la que tiene razón es Mary Shelley cuando dice que el futuro va a ser una calamidad, y no toda esa manga de optimistas de los iluministas del siglo XVIII. O sea, tiene un poco ese sentido. Y en ese sentido, digo, lo de Aldiss me parece una reflexión interesante o una revisión interesante del mito, que también explica por qué el mito se ha mantenido durante 200 años. Yo lo vinculo viendo esa ficción rápidamente así, sí, con Blade Runner. Exacto. Esos androides creados por el humano y que el humano va a buscar a matar luego los androides. Es la misma escena, aparte de Frankenstein, sí, el final, que le perdona la vida al androide. Tipo... Exacto. Un día vamos a tener que dedicarle todo un bloque a la ciencia ficción, y ahí hay que hablar de 2001 y de Blade Runner como dos combinaciones. Pero por el momento, digamos, el terror dejémoslo por ahí. Vos igual estabas redondeando estos otros géneros que te faltó mencionar. Exacto, por eso digo, el terror dejémoslo por ahí, digo, después en otro momento hablamos. Al western hay que dedicarle también un bloque entero, digo, pero también señalar muy esquemáticamente cómo un género como el western también se ve afectado o refleja la evolución de una sociedad. ¿La evolución? De una sociedad. Es decir, en los años 30 todavía, 20 y 30, estamos hablando de un género que es claramente épico, el de una sociedad que se construye. Es decir, La carreta de James Cruz, La gran jornada de Raoul Walsh, la película que lanzó John Wayne, es decir, la película de pioneros conquistando el oeste, de alguna manera, una civilización que avanza, la historia de la Wells Fargo, es decir, las diligencias, Unión Pacific, la construcción del ferrocarril, es decir, es una sociedad que se construye. El clic se produce en 1939, cuando John Ford dirige la diligencia y el énfasis se corre de la acción. La diligencia es una película que prácticamente no tiene acción, tiene un tiroteo de 10 minutos nada más, y el tiroteo final no se ve. Y en cambio el énfasis está puesto sobre los personajes. Y a partir de ahí, el género se vuelve mucho más problemático, porque también la sociedad norteamericana empieza a problematizarse. No es casualidad de que el género culmine y termine en los años 60 con visiones muy violentas y muy desencantadas del pasado. Es decir, desde La pandilla salvaje de Peckinpah hasta Cuando es preciso del hombre de Ralph Nelson, hasta el Cheyenne Autumn de John Ford, que es la revisión del tema indio. O sea, los 60 revieron al género y de alguna manera lo terminaron. Es decir, yo diría un poco en broma, quizá el último western clásico sea Los Boinas Verdes de John Wayne, que se desarrolla en Vietnam y que todavía ve Vietnam como si fuera un western. Pero después del 68 ya no era posible ver Vietnam como si fuera un western. Eso como género. Quizá un rápido vistazo y después, si querés, cortamos o como vos quieras. Creo que un poco lo mismo con el género policial. Yo decía que en el año 12 probablemente nació la película de Gangsters con Los mosqueteros de Pigalle de Griffith. Pero la gran época del policial de Gangsters va a ser los tardíos 20 y todos los 30. Con un matiz que es significativo y marcando también la evolución de la sociedad. En 1927,
en La ley de Lampa de Joseph von Sternberg, el gángster es todavía un héroe, o por lo menos es un antihéroe romántico, es decir, es un rebelde contra una sociedad que lo acosa. En las primeras películas posteriores al 30, El pequeño César de Leroy con Nigel Robinson, El enemigo público número 1 de Wellman con Cagney, Scarface de Howard Hawks, ya el gángster no es un héroe romántico, sino que es directamente un asesino, un producto social desechable. Y ese fenómeno se produce, se prolonga a lo largo de toda la década de 30 hasta una culminación en el 39 que prácticamente termina el género, que es Héroes Olvidados de Raoul Walsh, que es una especie de visión melancólica del gángster que fue. Y en el 41, el salto a un género que ya en los 30 la literatura ha cultivado, pero el cine todavía muy poco, que es la novela negra. El Halcón Maltés es del 41, y la novela negra, o el cine negro en el caso de la pantalla, introduce un elemento de ambigüedad que las formas clásicas del género no tienen. O sea, la novela policial británica típica, Agatha Christie con Poirot, con la señorita Marple, un crimen al principio, una lista de sospechosos, un detective listo que en la escena final reúne a todos los sospechosos y desenmascara al culpable. El orden se restablece. En la novela negra no siempre el orden se restablece. El detective no es una especie de cerebro ajeno a lo que ocurre, cuya misión es restablecer el orden, sino que también convive con la delincuencia, sabe que los límites del bien y el mal son bastante borrosos, hay policías corruptos, hay componentes en la sociedad. Bueno, no en vano, Dashiell Hammett, de alguna manera el abuelo de la novela negra, era marxista. Y Cosecha Roja, la gran novela de Hammett, incidentalmente está bastante plagiada, sin ser mencionada, por Yojimbo y por un puñado de dólares. La fuente original de ambas es Cosecha Roja de Hammett. El agente de la Continental de Hammett es el pasado del Hombre sin Nombre. Es una novela política. Es la novela de la corrupción de toda una sociedad, ¿no? De alguna manera. Y la novela negra lo refleja más. Quizá el cine negro norteamericano, aún el de los años 40, que por cierto es bastante mejor que el actual, no haya llegado tanto, es decir, suavice un poco sus costados más polémicos. Por ejemplo, entre El cartero llamado dos veces novela y El cartero llamado dos veces película de los 40, la película de los 40 es mucho más light que la novela. Es más dura, si se quiere, la versión que hizo Visconti Nicholson. de 1942. No, la de Nicholson sí, pero la de 1942, Visconti en Italia adapta El cartero llamado dos veces en una película que se llama Obsesión. No. Y que está mucho más cerca de Kane que... Claro, para lo de Visconti fue otra cosa. Fue adaptar una novela policial norteamericana para poder pintar una realidad italiana con el pretexto de que, bueno, estoy ambientándola en Italia, pero esto en realidad es una historia norteamericana. Poder pintar una realidad oscura bajo el fascismo. Pero eso ya sería Son detrás de cámaras, digamos, ¿no? Claro. Situaciones que ocurren detrás de lo que el observador medio presencia o desea informarse, ¿no? Sí, pero vincula un poco también de la fusión de géneros y cómo en las diferentes épocas la cosa un poco se repite y eventualmente todo adquiere como una neblina, ¿no? Sí, hoy creo que estamos viviendo una crisis de los géneros. O sea, yo tengo la sensación de que hoy la gente no va al cine en principio en busca de un género. Quizá en lugar del género el llamador principal sea la franquicia, que a veces coincide con un género. O sea, en definitiva, desde las películas de superhéroes hasta la saga de Star Wars son ciencia ficción. Pero yo me parece que la gente piensa menos en Superman o en el Capitán América como héroes de ciencia ficción que como héroes del cómic protagonistas de una franquicia determinada, ¿no? E incluso hasta qué punto las franquicias combinan género, porque por ejemplo
¿qué es el tercer capítulo de Volver al Futuro? Es un western. ¿Qué es La Guerra de las Galaxias? Sí, es una película de ciencia ficción. Es una resurrección de las fórmulas de las seriales de aventuras fantásticas de los años 30, Flash Gordon, Buck Rogers. También se lo vincula con esa idea de posguerra fría, la idea de un terrorismo, de una fuerza que viene de no sé. Yo lo vinculo como que el Darth Vader, o todo el lado oscuro, es entre comillas como esa idea que luego surge de lo que es el Medio Oriente. Sí, pero ahí lo vamos a encontrar más cuando hablemos del exorcista en otro momento. También. Porque ahí sí, el demonio del exorcista viene del Medio Oriente. Bueno, y yo, pero ¿cómo cerrarías un poco esto para...? Darth Vader, no, la Guerra de las Galaxias viene de muchos lados, por ejemplo. No, lo de los terrores de hoy viene del Medio Oriente. Pero recordemos de dónde vienen los terrores y los miedos de la ciencia ficción de los 50. Los marcianos son comunistas, más o menos. No solamente porque Marte sea el planeta rojo, sino porque además se apoderan de las mentes de los terrestres, a veces adoptan nuestras formas y se quieren hacer pasar por nosotros, cosas por el estilo. Una parte, es decir, hay una ciencia ficción liberal también en los 50. Es decir, llegaron de otro mundo de Arnold, que tiene el libreto de Bradbury. Más bien, el peligro surge de la gente. El extraterrestre no es amenazador y son los miedos de la gente los que están a punto de provocar la catástrofe. Bueno, es lo que se presenta claramente, por acercarnos un poquito más a lo bien, ET. Exacto. Ahí está clarísimo. Ahí va. Spielberg viene de Jack Arnold. Viene de ahí. Hay una película de Jack Arnold del 50 y pico que me alegro haber oído a Spielberg decir que la vio mucho tiempo después de que yo vi ET, que se llama Hijos del Espacio. Chiquita, clase B, berreta. Pero hay un grupo de niños que se pone en contacto con un extraterrestre que es una pelota de gelatina, ¿no? Nada. Una cosa así. Pero que también está a punto de provocarse una catástrofe y es la pelota de gelatina llegada del espacio la que evitan. Son los miedos de los adultos los que están a punto de provocar la catástrofe. Sí, es la excusa que faltaba, digamos. Y son los niños los que actúan como moderadores, digamos. Los moderadores que evitan la catástrofe. Ahí está ET. Sí, claro. Es del 57, 58. Sí. Pero bueno, entonces el tema de los géneros, ¿vos crees que está como así cerrado o vos crees generar una pequeña síntesis o decir algo antes? Es como decís vos, igual es un lanzamiento, es una... Déjalo como primer capítulo, déjalo acá. Después en capítulos futuros expandiremos algunas de las ideas que manejamos hoy. Y no solo de manera concreta, sino a través de lo que se dice, con ejemplos, etc. La gente tiene que estar capacitada para leer entre líneas también, ¿no? Ya no busco